Este año no puede ser pasado por alto. Esos hechos deben ser compartidos. Esas realidades que pudieran, bajo otras vertientes, repetirse en República Dominicana o cualquier otro país del mundo, deben ser conversados. Para mí es un grato placer recibir en Así las Cosas a la directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Está conmigo Luisa de Peña. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Me encanta tener aquí mujeres y me fascina que podamos hablar de historia, compartir el ayer vinculado con el hoy, sobre todo. Sí. Gente que escucha, lee algún artículo alguna vez, visita el museo, ¿por qué no? Pero quizás no conocer la vinculación de cómo eso pudiera traducirse en nuestros días. Hablemos, 100 años de resistencia, 100 años ya de la intervención norteamericana, la primera, 1916. Estábamos conversando sobre una situación económica, la vinculación de República Dominicana o acercamiento más hacia Alemania que de Washington en ese momento y lo que supondría ese tratado tan importante. Vamos a dejarle la palabra a usted para que sea quien inicie con este relato. Se da la ocupación como parte de ese proyecto de hegemonía de los Estados Unidos como imperio en América. Era una lucha que pasaba más allá de los intereses nacionales, sino que era una lucha por exacto, claro, con Alemania, con los imperios europeos en claro, general. porque debíamos ver también Primera Guerra Mundial, debemos hablar toda la industria armamentista, debemos hablar de ese quizás intento de controlar nuestras fuerzas militares. Como usted decía también, el receptor de aduanas, o sea, el nombramiento, y el comandante de la Guardia Nacional, o sea, todos estaríamos bajo no solo vigilancia, sino ordenamiento estadounidense. Sí, eso es un punto interesante lo que tú acabas de mencionar. Fíjate, en República Dominicana había una guardia, un ejército republicano, que es el ejército que viene desde la independencia y la restauración, es el ejército dominicano que defiende la soberanía. Ese ejército es desmantelado y se crea la Guardia Nacional. Esa Guardia Nacional que inicialmente se crea en su gran mayoría, con pocas excepciones, con personas de Baja Calaña. El dominicano, primero el que era militar de carrera, que pertenecía a ese ejército republicano, no pasa a esa Guardia Nacional, que es una Guardia Nacional formada por un ejército de ocupación. Y entonces el dominicano que se siente dominicano y defiende la soberanía, no entra a esa Guardia Nacional. Y ahí es donde vemos ese manual que aplican casi exacto en Nicaragua también, con los Somoza. Somoza también entra a la Guardia Nacional. Aquí Trujillo entra a la Guardia Nacional como parte de todos esos dominicanos con prontuarios delictivos. Ya Trujillo tenía pues sus unos cuantos expedientes. Y entonces ahí empieza toda esa parte del manejo y la dominación de lo que son las Fuerzas Armadas, que son unas Fuerzas Armadas nuevas creadas por y para la represión de la población. Yo estoy pensando en el ADN de nuestras fuerzas militares, de nuestra policía en sentido general. Esas autoridades que hasta el día de hoy se ven vinculadas en muchos casos, militares, exmilitares, policías, expolicías, desde aquella época. ¿Por qué es importante revisar la historia, no repetirla, claro, y analizarla como la manera tan fácil que usted está explicándola aquí? Cuando decía República Platanera, Bananera, República Bananera, ¿cuánta gente de manera despectiva ha utilizado esta referencia? Sin embargo, tiene su génesis en nuestra historia, tiene una explicación no solo económica, histórica, política. Cuando hablamos de esos hombres militares, pudiéramos evadir un poco la participación de la mujer. Sin embargo, no fue así. Hablemos de la mujer. Hablemos. Fíjate qué interesante. Durante la ocupación norteamericana, las primeras en organizarse, o de las primeras en organizarse, y que realmente formaron comité de defensa de la nación, fueron mujeres. Y los campesinos, naturalmente, no solo los campesinos del este, los campesinos del centro del Cibao, Cibao hacia la zona fronteriza.
Los intelectuales dominicanos, la clase política, lo que hizo fue resguardarse. Claro, de eso tenemos que hablar, porque por un lado, como le comentaba, los intelectuales, ahí tenemos a los campesinos o al proletariado, que en ese momento sí pudiéramos hablar de proletariado, ya no, pero ¿cuál fue la responsabilidad, el rol que jugó cada quien? Bueno, los campesinos dominicanos, sobre todo la guerrilla del Este, que fueron llamados gavilleros en forma despectiva, jugó un papel de resistencia importante, de defensa de la tierra, de defensa de la soberanía, a un punto tal que los norteamericanos, pues, el gobierno de ocupación, porque ya en ese momento era un gobierno de ocupación norteamericano, pero con aliados dominicanos, formó equipos especiales para tratar el asunto del Este, y ahí estaba Trujillo entre ellos, que luego fue conocido como el pacificador del Este. Entonces, esa resistencia fue una resistencia constante y a lo largo de varios años. En el norte, en el Cibao, hubo una resistencia también fuerte. Ahí se destaca la conocida batalla de la Barranquita. Claro, una resistencia muy desigual, y no era una resistencia con las características de guerra de guerrilla que había en el este. En el Cibao fue, yo diría que bastante brutal la represión contra los patriotas, y ahí uno ve el ejemplo, y lo pongo de ejemplo porque existe una fotografía muy poderosa de Cayo Báez, que es quemado con hierros calientes para que delatara a sus compañeros, mas sin embargo él no lo hizo nunca. Resistió. Y voy más allá. Las hermanas Mirabal, conocidas por Mirabal, no por Reyes, ellas eran Mirabal Reyes, de la familia de su madre, de los Reyes, llegaron inclusive hasta quemarle la casa. Fueron de las familias que resistieron en Salcedo, los Reyes. Entonces, ahí tú ves... No solo hablamos de tiranía de Trujillo, mucho antes. Fíjense cómo la sangre combativa. Ahí tú ves cómo se va heredando ese espíritu de resistencia, heredando por medio del aprendizaje. También, claro, estaba en su corazón. La conciencia y de patriótica. esa misma forma también se hereda la otra parte. Y ahí es cuando volvemos al punto que tú decías, que tanto nos afecta esa forma en la que fue creada la Guardia Nacional, que después se convirtió en ejército, el Ejército Nacional, que se convirtió en Policía Nacional, y su actuación hoy en día. Y cuál es la posibilidad que nosotros tenemos como sociedad, como nación, de torcer ese camino, para no decir enderezarlo. Claro, claro. Debemos decir la participación de los intelectuales. Hoy día, Luis, escuchamos y leemos a muchos eruditos, muchas personas con no solo el don de la palabra, el conocimiento en sentido amplio. Sin embargo, al momento de adoptar una postura pública responsable, se cohíben por las implicaciones políticas o económicas que pudiera representar no solo en su vida, su familia, su entorno, su cargo, cualquier situación. ¿Qué pasó en 1916 y los años subsiguientes durante esa ocupación? Sí, en algunos casos algo parecido, en otros casos yo pienso que había entre desconcierto y también había mucha división en el país. ¿Polarizada la sociedad? ¿Por qué? Sí, las fuerzas liberales dominicanas, los grupos liberales dominicanos, han tenido a lo largo de la historia una incapacidad increíble para ponerse de acuerdo y trazar, diseñar una agenda común, nacional, en beneficio de la gran mayoría. Vamos a hablar de los enemigos, de las luces, las sombras, y, como decía al inicio, la vinculación posible que pudiera representar ese hecho histórico en el aquí y el ahora. Hacemos una pausa publicitaria, al regreso seguimos la conversación con Luisa. Ella está conmigo aquí conversando, no como directora del Museo de la Resistencia Dominicana, sino como amiga y colaboradora de este proyecto. Quédese.
El Palacio de la Belleza anuncia un cambio de horario, lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El Palacio de la Belleza, calle Fantino Falco número 20 en el Ensanche Naco, 809-368-0162.